Saludos para todos, un abrazo en el nombre de nuestro Señor. Estamos en este día grabando nuestra lección número 5 de este curso que se llama Introducción al Antiguo Testamento o un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento o Efecto Emaús. Efecto Emaús es pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Sean todos ustedes bienvenidos. Somos la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las lecciones anteriores usando estas diapositivas. Esta es la imagen que identifica nuestro curso Cómo amar el Antiguo Testamento. Y lo primero que vimos fueron reglas fundamentales de interpretación. Biblia con Biblia, texto en contexto, claro u oscuro, literal o figurado, descriptivo o prescriptivo, vigente o abolido. Preguntas adverbiales, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y mucho cuidado con nuestros prejuicios. Esta fue nuestra primera clase. Nuestra segunda clase vimos que para poder amar el Antiguo Testamento debemos verlo como un libro que tiene unidad, una sola historia, que tiene un protagonista, y ese protagonista es el Rey Eterno. Y cuando vimos este texto, 2 de Samuel 7, del 8 al 16, que trata sobre el pacto de Dios con David, o pacto davídico, vimos que allí Dios le promete a David tres cosas. Primero, un lugar eterno para su pueblo. Segundo, un reposo eterno, victoria sobre todos sus enemigos y ya no más aflicciones para el pueblo de Dios. Y todo esto será conseguido a través de la obra de un Rey eterno. Ahí está el protagonista del Antiguo Testamento, un Rey eterno en 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Luego vimos que para poder amar el Antiguo Testamento hay que descubrir sus claves de interpretación. Hay algunos elementos claves del Antiguo Testamento que debes tener en mente antes de leerlo y durante su lectura. Y esas claves de interpretación son tres. Primero, clave del reino. Segundo, clave de pactos. Y tercero, clave de tipos. Clave del reino, clave de pactos y clave de tipos. Y ya vimos las dos primeras. Vamos a un pequeño repaso de esas dos que vimos. Primero vimos la clave del reino. Vimos que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Desde su primer versículo, desde el primer versículo del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Dios crea es el lugar de su reino. Y creó a Adán y Eva, y esos son el pueblo de su reino, Adán, Eva y su familia. Y hay un rey que Dios elige para que reine como virrey, como regente suyo, como delegado suyo en el gobierno de lo creado. Y ese primer rey fue Adán. Así que cuando abrimos la Biblia, lo que comenzamos a leer es la historia del reino de Dios. Y que luego ese reino pasa de una etapa patriarcal en las épocas de Adán y Noé a una nueva etapa que es el reino nacional, donde Dios construye una nación, la nación de Israel, para que sea la nación de su reino. Y es entre esas dos etapas del reino de Dios está todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de esas dos etapas, pero también el Antiguo Testamento nos anuncia una tercera etapa, que es el reino espiritual o reino invisible, que comienza con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y termina con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para dar lugar a la cuarta etapa del reino o reino eterno. Esto fue lo que vimos en la clave del reino y vimos en cada una de las etapas los tres elementos que constituyen el reino de Dios. En el reino patriarcal hay un lugar, que es el jardín del Edén, hay un pueblo, que es Adán y su familia, y hay un rey, que es el propio Adán. En el reino nacional hay un lugar, que es la tierra de Canaán. Dios le promete a Abraham un lugar, una tierra. Hay un pueblo, que es la descendencia de Abraham,
y hay un rey que es el rey David. El rey David, cuando es coronado rey, él es entonces el rey más importante, el rey clave, el rey prototípico de la etapa del reino nacional. Cuando el Señor Jesús viene, entonces Él quita el reino de Dios de la nación de Israel y la traspasa al reino espiritual o invisible, en el cual no hay lugar. El pueblo de este reino todavía no está totalmente definido, todavía no se ve claramente, y el rey es el Señor Jesucristo, pero reinando de forma invisible por medio de su Espíritu Santo. En esta etapa estamos en este instante y estamos esperando su gloriosa segunda venida para entrar al reino eterno, donde tendremos un lugar. Segunda de Pedro 3, del 12 al 13, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Ese es el lugar del reino de Dios. Un pueblo que serán todos los creyentes de todas las épocas hechos perfectos, iguales al Señor Jesús, y un rey que será el Señor Jesús, pero reinando presencialmente. Le veremos y estaremos con Él presencialmente, en cuerpo físico, reinando sobre nosotros sus súbditos, también en cuerpo físico, sobre una tierra regenerada, restaurada y glorificada. Esta fue nuestra clave del reino. Luego pasamos a la clave de pactos, la clave de los pactos. Y aquí aprendimos que Dios crea su reino, gobierna su reino, avanza su reino, administra su reino por medio de pactos, y que es demasiado importante al leer el Antiguo Testamento prestar atención a cada uno de estos pactos, y estos pactos a su vez están incluidos dentro de las etapas del reino. Los pactos son pactos que se realizan dentro de esas etapas del reino. Hablamos que hay un pacto que Dios hace consigo mismo, que se llama pacto intratrinitario o consejo eterno de redención, en el cual se establece todo el plan. Y luego viene el pacto de obras o pacto adámico o pacto de confirmación, que es el primero de los pactos. Con este pacto se produce la caída, la necesidad de salvación. Dios da una promesa de redención, que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Y luego viene un pacto de preservación o pacto de arco iris o pacto de gracia común, en el cual Dios preserva la tierra y lo que hay sobre ella hasta que el Rey Eterno pueda cumplir su misión. Hasta este punto, está la etapa del reino patriarcal o primitivo. Luego viene la etapa nacional. Aquí se produce una nueva nación, que es el pacto de Dios con Abraham. En el pacto abrahámico, Dios le da origen a una nación, luego la desarrolla por medio del pacto mosaico, la desarrolla en muchos aspectos, como veremos más adelante, y luego le da un gobierno monárquico, una monarquía, un rey, que es David. Y estos tres pactos corresponden con la etapa del reino nacional. Estos tres pactos son lo que se conoce como los pactos de la promesa. Y luego la siguiente etapa del reino viene el reino espiritual, que es a través del nuevo pacto, y luego vendría el Rey Eterno. Vimos entonces en nuestra clase número 4 lo que conocemos como la teología de los pactos o clave de pactos. Muy bien, hoy vamos a avanzar en esta clase hacia la tercera clave de interpretación del reino. Algo muy importante, algo que al leer el Antiguo Testamento hace que el Antiguo Testamento sea apasionante, sea un descubrimiento, sea realmente algo impactante que perdura su impacto en nuestra memoria y que nos da ese sentido de apego y de deleite al Antiguo Testamento, que es también lo que estaba sucediendo cuando el Señor Jesús caminaba con los dos discípulos en el camino de Maús. Y es que Jesús tomaba las porciones del Antiguo Testamento que hablaban de Él y les explicaba a los discípulos cómo esas porciones del Antiguo Testamento hablaban de Él. Y esto era por medio de tipos y símbolos. La forma
particular como el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo es por medio de tipos y símbolos. Entonces vamos a ver lo que se conoce como clave de tipos o también se conoce como tipología. Tipología. Al leer el Antiguo Testamento tenemos que entender que Dios nos está hablando por medio de tipos y por medio de esos tipos nos está hablando de la persona y la obra del Rey Eterno. Entonces pasamos a la clave de tipos. La clave de tipos. Vamos a comenzar diciendo qué es la tipología. ¿Qué es la tipología? Es el estudio de unas figuras que hay en el Antiguo Testamento, figuras que comunican un mensaje. Esas figuras se conocen como tipos. Tipos. ¿Y qué es un tipo? Un tipo puede ser un evento que ocurre de manera histórica, un evento real, histórico. O puede ser también un personaje, un individuo, un carácter destacado, un subprotagonista, porque ya dijimos que el protagonista siempre es el Rey Eterno, pero hay subprotagonistas o papeles secundarios, pero que son destacados en la historia, aunque son secundarios porque todo habla del Rey Eterno, son destacados en la historia. Entonces un tipo puede ser un evento, pero también puede ser un personaje, una persona, un individuo, pero también puede ser un rito, un rito. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una serie de ritos que cuando se realizan esos ritos no solamente tienen un significado para las personas que en ese momento lo están realizando, sino que son ritos que hablan de la persona del Rey Eterno, de la obra del Rey Eterno. Son ritos que se realizan en el pasado, pero hablan sobre el futuro. Ritos, pero también pueden ser objetos. Objetos. El Antiguo Testamento presenta una gran cantidad de objetos, que son objetos reales que tenían su significado para las personas que vivieron en la época donde esos objetos se hicieron, que utilizaron esos objetos para funciones muy particulares, pero esos objetos están comunicando un mensaje acerca de la persona y la obra del Rey Eterno. Son objetos que están en el pasado, pero que hablan acerca del futuro. Eso es un tipo. Entonces son eventos, son personajes, son ritos, son objetos, son oficios. Oficios. Determinada persona desempeña cierto oficio y ese oficio es un tipo, es una figura, es un símbolo que habla sobre otra persona, sobre un individuo que está en el futuro. En el pasado está el tipo y en el futuro está el antitipo o cumplimiento del tipo. Esta palabra antitipo no significa contrario al tipo. La palabra anti no significa contrario. El antitipo es el cumplimiento del tipo. Entonces voy a repetirlo. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es la tipología? Es el estudio de eventos, personajes, ritos, objetos u oficios que están en el pasado, pero que hablan del futuro, que hablan de la persona y la obra del Rey Eterno. La característica de esos tipos es, número uno, que están en la historia de la redención. Para las personas que los conocen, estos elementos hablan sobre lo que para nosotros hoy es pasado. Es decir, estos elementos son históricos, están en el pasado, pero hablan del presente.
y del futuro, o sea, se proyectan hacia adelante. Estos tipos representan realidades inferiores. Esas realidades inferiores se contrastan con realidades superiores. Entonces, un tipo es algo inferior que apunta hacia algo superior y que son históricamente significativos. En el relato del Antiguo Testamento vamos a encontrar algunas cosas que son muy pequeños detalles y que no tiene que pensarse o buscarse alguna clase de interpretación tipológica. Solamente aquellos elementos o eventos que son significativos, que se destacan en el relato, son los que deben ser considerados como tipos. Y los tipos son elementos temporales, es decir, ocurren en la historia, pueden llegar a desaparecer y apuntan hacia elementos permanentes. Entonces hay una correspondencia entre el tipo y el antitipo. Hay un elemento histórico que apunta de un pasado que apunta hacia el presente o el futuro. Es un elemento inferior que apunta a uno superior. Es un elemento históricamente significativo y temporal que apunta a algo permanente, eterno, muchísimo más grande, muchísimo más significativo. Por eso acá el tipo es una esfera inferior y aquí el antitipo o el cumplimiento es una esfera superior. Entonces, lo que tenemos aquí como tipo apunta hacia el futuro, a su antitipo, que son detalles de la persona y la obra del Rey Eterno. Esos son los antitipos. Los antitipos son detalles de la persona y la obra del Rey Eterno. Es a eso a lo que nos referimos. Es decir, que en la historia, desde que Dios creó el mundo, Dios está comenzando a hablar de su Hijo, el Rey Eterno, por medio de tipos, que son personajes, eventos, ritos, oficios u objetos de carácter histórico inferior, significativos y temporales que apuntan a algo futuro, superior y permanente, que es la persona y la obra del Rey Eterno. Eso es la tipología y eso es un tipo. Y cuando comenzamos a leer el Antiguo Testamento sin entender que Él está lleno de tipos por todas partes, no podremos ver al Rey Eterno en cada una de sus páginas. Y si no podemos ver al Rey Eterno en cada una de sus páginas, entonces no vamos a poder amar el Antiguo Testamento. Para amar el Antiguo Testamento es absolutamente necesario estar conscientes de que en todo lo que se nos empieza a describir desde el principio, desde la historia del reino patriarcal y pasando por toda la historia del reino nacional, por todas partes, en cada página hay un tipo. Hay un tipo que debe ser buscado, hay un tipo que debe ser analizado y hay un tipo que debe ser entendido, que nos está hablando algo de la persona y la obra del Rey Eterno. Y a medida que vamos entendiendo y juntando toda la información que estos tipos nos dan acerca de la persona y la obra del Rey Eterno, estamos haciendo lo más importante que el alma humana puede hacer, y es conocer a su Rey Eterno. Y esa es la vida eterna. La vida eterna, la felicidad verdadera, es conocer a nuestro Rey Eterno. Y en el Antiguo Testamento, la manera principal como conocemos a nuestro amado Rey Eterno es por medio del análisis de tipos y símbolos. Esta clave es muy importante. Esta clave es fundamental para poder amar, disfrutar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, después de haber explicado lo que son los tipos, vamos a dar algunos ejemplos de los tipos que nos encontramos en el Antiguo Testamento.
Y eso es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos algunos de los principales tipos que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Comencemos por la creación de Adán y Eva. Cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos los primeros capítulos, el elemento esencial allí es la creación de Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán, Adán es un tipo de Cristo, como dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos dice claramente que Adán es un tipo de Cristo. Así que hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Y la Biblia y la historia de la redención y la creación en general está basada en el número 2. ¿Cómo así que está basada en el número 2? Está basada en el número 2 porque Dios decidió hacer una primera creación y luego una segunda creación. Primera creación, segunda creación. Un primer Adán, un segundo Adán. Dios permitió una primera muerte y va a haber una segunda muerte. Dios permitió una primera resurrección y va a haber una segunda resurrección. Dios permitió un primer Israel, va a haber un segundo Israel. Entonces, en ese orden de ideas hay un primer Adán y un segundo Adán. Hay una primera Eva y una segunda Eva. Es decir, que cuando Dios creó a Adán y Eva, en el primer Adán y la primera Eva, por medio de ese tipo nos está hablando del segundo Adán y la segunda Eva. Así que cuando nosotros leemos en Génesis 1 y 2, los capítulos 1 y 2, la historia de Adán y Eva, tenemos que saber que Dios nos está hablando de un segundo Adán y una segunda Eva. La segunda Eva es la iglesia. La primera Eva sale de la costilla de Adán, la segunda Eva sale de la costilla del costado traspasado del Señor Jesucristo, de donde brota sangre para la justificación y agua para la santificación de los hijos de Adán, por los cuales Cristo vino a morir. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de Adán y Eva, que es lo primero que encontramos en Génesis, y no tenemos en cuenta de que Dios nos está hablando por medio de ese tipo acerca del Rey Eterno, de su persona y su obra, entonces aprendimos solo la mitad de la lección. Sin el conocimiento de los tipos, aprendemos solo la mitad de la lección, que es la parte histórica, pero no aprendemos la parte teológica, es decir, lo que esa historia comunica, hacia dónde esa historia se mueve. Esa historia está ahí para ser un comienzo que se mueve hacia otra historia mayor. Recuerden que el tipo es algo menor que se mueve hacia algo mayor. Entonces, Adán y Eva son una creación y una realidad menor que se mueve hacia una realidad mayor, que es el segundo Adán y la segunda Eva. Ese es el primer tipo que encontramos en la Biblia. Otro ejemplo, al terminar la creación, Dios establece un día de reposo. El día de reposo también tiene un significado tipológico, porque así como Dios reposó de la creación, va a haber un reposo de la redención. El reposo de la creación apunta hacia el reposo de la redención. Hay un primer día de reposo y va a haber un segundo día de reposo, que es el reposo de la redención. Y ese reposo de la redención es la finalización, la perfección de la obra del Rey Eterno. Cuando el Rey Eterno termina su obra, completa su obra, Él es quien trae ese reposo. Él es nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo, el Rey Eterno es nuestro reposo, nuestra paz. Entonces, el día de reposo también tiene un elemento tipológico. Dios viste a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, ellos quedan contaminados, sucios e inmundos. Y Dios mata a unos animales, les quita la piel y viste a Adán y Eva.
Eso está hablando de que así como el primer Adán y la primera Eva fueron vestidos, va a haber una muerte de un inocente que va a vestir a los culpables. Una muerte de un inocente va a vestir a los culpables. Y Cristo va a ser ese inocente que muere para poder vestir a los culpables, limpiarlos de su inmundicia. Como dice el apóstol Pablo, vestidos de la justicia de Cristo. Nosotros estamos vestidos de la justicia de Cristo. Entonces, allí, cuando Dios viste a Adán y Eva, también hay un elemento tipológico. La ofrenda de Abel. Cuando pasamos al segundo relato, que es Caín y Abel, nosotros encontramos allí un elemento histórico, dos hermanos reales. Uno hace una ofrenda, el otro hace otra ofrenda. La ofrenda de uno es aceptada, la del otro no. La ofrenda de Abel es un sacrificio de un animal. Hay un derramamiento de sangre. Esa ofrenda es aceptada por Dios. Y Dios muestra ahí lo grande que es para el hombre adorar a Dios con un sacrificio. Esa ofrenda de Abel está hablando de la muerte del Señor Jesucristo como un sustituto. Todavía de una manera muy primitiva, pero eso es lo que es un tipo. Otro ejemplo, el diluvio. Cuando Dios envía un juicio por medio de un diluvio para condenar a la raza humana, allí hay un tipo de la salvación. La salvación de Dios se producirá por medio de un hombre como Noé, que construyó un arca y que salvó a su familia de un juicio universal. Así es Cristo. Cristo es el hombre justo que salva a su familia de un juicio universal, de la ira de Dios contra sus pecados. Allí encontramos entonces elementos tipológicos. Si el estudiante del Antiguo Testamento no se detiene a analizar esos elementos tipológicos con cuidado y los asimila bien y los recibe con amor y los recibe para sí mismos como él viendo los beneficios de la obra de Cristo en su favor, entonces la lectura del Antiguo Testamento no es más que una lectura histórica. Otro ejemplo bien destacado, la Pascua. Cuando ya nos movemos de Noé, pasamos por Abraham, pasamos por Isaac, por Jacob, llegamos a Moisés y vemos cómo Dios le ordena a Moisés celebrar la Pascua en la salida de Egipto. El tipo más claro de la persona y la obra del Señor Jesucristo es el Cordero Pascual. Entonces, cuando nosotros llegamos a Éxodo capítulo 12 y leemos la historia del Cordero Pascual y no pensamos en Cristo, no pensamos en la persona y la obra de Cristo, la lectura del Antiguo Testamento es no más una lectura histórica. En la lectura del Cordero Pascual vemos que Dios ofreció o dio o prescribió un sacrificio de una víctima inocente por una familia. Luego veremos en Levítico capítulo 16 que Dios ordena un sacrificio de una víctima inocente por una familia. Y luego vemos que en la historia, en el desarrollo de la historia, vendrá a hacerse un sacrificio de una víctima inocente por una nueva humanidad. Y ahí tenemos la progresión, una especie de progresión en la revelación. Y eso es lo que hace el Antiguo Testamento por medio de figuras, de símbolos y del desarrollo de una historia, va construyendo el relato completo de la persona y la obra del Rey Eterno. Esta es la forma correcta de entender el Antiguo Testamento. Ir a los tipos, ir a los símbolos y preguntarnos cómo este tipo, cómo este símbolo me habla del Rey Eterno, me habla de la persona y la obra del Rey Eterno. Veamos miren la lista, tengo una lista considerable de tipos y símbolos que están a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Veamos algunos más de ellos. La salida de Israel de Egipto. Cuando Israel sale de la esclavitud, eso es un tipo de una salida de una esclavitud mayor. Recuerden que el tipo es algo menor que apunta hacia algo mayor.
Entonces, en la salida de Egipto tenemos a un Israel inferior, que es la descendencia de Abraham, que apunta hacia un Israel superior, que es la descendencia de Cristo, o sea, la iglesia. El Israel nacional apunta al Israel espiritual. Tenemos una esclavitud inferior, que es la esclavitud al faraón, que apunta hacia una esclavitud superior, que es la esclavitud a Satanás, al pecado, a la muerte, ¿sí? Y tenemos un libertador menor, un libertador inferior, que es Moisés, que apunta hacia un libertador mayor, que es el Señor Jesucristo. Eso es un tipo. Entonces, la salida de Egipto, el éxodo, la redención, es un tipo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el libro del Éxodo, si nosotros estamos leyendo el libro del Éxodo y no pensamos en esto, y no pensamos en que a través de esa historia, a través de ese relato, nos están enseñando sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. No pensamos que eso está hablando de nosotros, de nuestra propia realidad, de que así como los israelitas fueron liberados por un gran libertador que fue Moisés, nosotros también fuimos liberados por otro grandísimo, mayor libertador que Moisés, que es el Señor Jesucristo. Si nosotros no hacemos esa correlación entre el pasado y el futuro, nosotros no estamos disfrutando la Biblia adecuadamente. Ella no está dándonos verdaderamente su mensaje, su contenido. Entonces, la salida de Egipto es un tipo enorme de la historia de la redención. Otro ejemplo, el sacrificio de Isaac. Cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, ahí está de nuevo la persona y la obra del Señor Jesucristo. El sacrificio de Isaac. Ahí está la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cuando Abraham encuentra un cordero trabado por sus cuernos en una zarza y ofrece ese cordero en lugar de ofrecer a Isaac, ahí está la persona y la obra del Señor Jesucristo, que como un sustituto viene a morir en el lugar del que debía de morir. Más tipos. Lot sacado de Sodoma. Lot sacado de Sodoma. Cuando Dios envía el ángel o los ángeles, como respuesta a la intercesión de Abraham por su sobrino Lot, a sacar a Lot de Sodoma para que no perezca en el juicio condenatorio de esa perversa ciudad, Lot sacado de Sodoma es un tipo, es una enseñanza figurada, simbólica, que apunta a la forma como Dios va a sacar a su pueblo de la ciudad de la destrucción para librarlo de su juicio, porque ellos han encontrado favor en sus ojos y Él los va a librar de la condenación. Entonces, todo esto son tipos. El nacimiento de Esaú y Jacob. Cuando nacen Esaú y Jacob, hay uno que es elegido, otro que no lo es. Ahí hay un tipo de la persona y la obra del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo vino a salvar a unos elegidos, de los cuales uno es Jacob y el otro es Esaú, que no es el elegido. Seguimos leyendo el Antiguo Testamento y nos encontramos eventos como la escalera de Jacob. La escalera de Jacob, que conecta el cielo con la tierra y por la cual suben y bajan ángeles. Esa escalera de Jacob es un tipo del Señor Jesucristo. La escalera de Jacob es un tipo del Señor Jesucristo. Jacob luchando con el ángel en Peniel. Eso es un tipo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está ahí en el ángel de Jehová. El ángel de Jehová que lucha contra Jacob en Peniel es el Señor Jesucristo preencarnado, y nos presenta cómo Jacob fue santificado, Jacob fue purificado, fue cambiado su nombre de Jacob a Israel, y nos muestra cómo la obra del Señor Jesucristo hará en nosotros el mismo cambio que hizo en Jacob. De Jacob lo pasa a Israel, lo santifica. Moisés, el personaje Moisés como personaje es un tipo del Señor Jesucristo, como también lo es José antes que Moisés, como también lo es Josué después de Moisés. Cada uno de ellos es un tipo
del Señor Jesucristo. Cuando leemos la historia de José y no pensamos en Cristo, no estamos leyendo bien el Antiguo Testamento. Cuando leemos la historia de Moisés y no pensamos en Cristo, no estamos leyendo bien el Antiguo Testamento. Cuando leemos la historia de Josué, el gran conquistador, y no pensamos en Cristo, no estamos leyendo bien el Antiguo Testamento. El maná. Cuando Dios hace descender maná sobre los israelitas que están en el desierto, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Así que cuando Dios le está dando maná a los israelitas en el desierto, está hablando de la persona y la obra del Rey Eterno. Y cuando nosotros vemos ese evento en el Antiguo Testamento, que cae el maná y describe el maná y utilizan el maná, se nos está hablando de Jesús. Y si nosotros no hacemos la conexión entre el maná y Jesús, no estamos disfrutando y aprovechando bien el Antiguo Testamento. El agua que sale de la roca. En Éxodo capítulo 17, cuando Moisés golpea la roca y sale agua de la roca, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb, como dice el hermoso himno que cantamos. Entonces, cuando leemos el evento de Éxodo 17 y no lo conectamos con Cristo, no estamos leyendo bien el Antiguo Testamento. Las fiestas solemnes, lo que se conoce como las fiestas solemnes, que son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que son las tres fiestas fundamentales de la historia de Israel. Cada una de esas fiestas representa algo de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El sacerdocio, Aarón el sumo sacerdote es un tipo de Cristo y los oficios, lo que hace Aarón, habla sobre lo que haría Cristo. El tabernáculo, esa tienda que Moisés mandó construir, y luego el templo de Salomón. El templo es un tipo de Cristo, el tabernáculo es un tipo de Cristo. Cada objeto dentro del tabernáculo es un tipo de Cristo. La mesa de los panes, el candelabro de los 7 brazos, el altar de oro, el altar de bronce, el lugar donde se lavaban las manos los sacerdotes, el sacrificio sobre el altar mismo, todo eso habla de Cristo. Y si cuando yo lo leo, si cuando yo abro el libro del Éxodo y comienzo a leer todas las instrucciones que le dio Dios a Moisés para construir ese tabernáculo, y leo los detalles de cómo iban a ser las molduras, los ajustes, la madera, el metal, y no me doy cuenta de que esa figura, de que ese objeto está hablando de Cristo, no estoy estudiando bien el Antiguo Testamento. Cuando yo ya veo ese candelabro, cómo se construyó, con sus luces, me lo imagino en la cabeza y no pienso en Jesús, que dice, yo soy la luz del mundo. No estoy estudiando bien el Antiguo Testamento. ¿Ven por qué el Antiguo Testamento no es un libro fácil de amar? Porque tiene un elemento en código, tiene un elemento que hay que descubrir, tiene un elemento tipológico. Y si no estamos advertidos de este elemento tipológico, entonces no estamos aprendiendo, disfrutando el Antiguo Testamento y no estamos amando más a Cristo desde el Antiguo Testamento. La ley ceremonial. Cuando Dios da una serie de leyes en el Antiguo Testamento, una serie de ritos y restricciones, todo eso tiene que ver con Cristo. El gran día de la expiación, Levítico 16, también ahí en ese gran día de la expiación está hablando de Cristo. La rebelión de Coré, el caso de la rebelión de Coré, cuando Coré aspira al sumo sacerdocio, todo eso está hablando de Cristo. La serpiente de bronce, ¿recuerdan la serpiente levantada en el desierto? Que si las serpientes de verdad mordían al israelita y si el israelita miraba a la serpiente de bronce, era sanado. Esa serpiente es un tipo de Cristo, como enseña Juan capítulo 3. Las ciudades de refugio. ¿Recuerdan el caso de las ciudades de refugio cuando un hombre mataba accidentalmente a otro que podía huir del vengador de la sangre y refugiarse en una ciudad y quedar allí seguro hasta que muriera el sumo sacerdote? Eso habla de la persona y la obra de Cristo. Josué es un tipo de Cristo. La liberación dada por los jueces hablan de Cristo.
el pariente redentor. En el libro de Ruth se habla del pariente redentor. El pariente redentor, Booz, el pariente redentor es un tipo de Cristo. La monarquía hebrea, los reyes son un tipo de Cristo. David y Goliat, la lucha de David contra Goliat es una tipificación de lo que hará Jesús, el gran David, el David superior, contra Goliat, la serpiente antigua, Satanás. Cuando Salomón edifica el templo, todo eso es un tipo de Cristo. Elías, el profeta del fuego, Eliseo, el profeta ayudador, todos ellos son tipos de Cristo. Joel y la venida del Espíritu Santo, Jonás y los 3 días en el sepulcro, el regreso de los cautivos, la restauración del templo y del culto. Todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas hablan de Cristo. Son tipos de Cristo. Y si nosotros no entendemos bien esto, si nosotros no le damos a esto la importancia necesaria, si nosotros no nos metemos en el corazón que al leer el Antiguo Testamento y no ponemos atención a los tipos y no buscamos descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento por medio de tipos, entonces no podremos amar el Antiguo Testamento. En esta clave de tipos debo regresar a correlacionar estos tipos con los pactos. Los pactos que mencioné en la clase anterior tienen una parte donde hay tipología dentro de los pactos. Por el día de hoy no voy a tener el tiempo de completar esta clase con la tipología que hay adentro de los pactos, así que tomaré una clase más, la siguiente clase, para terminar el tema de los tipos. Por hoy entonces quede claro que el Antiguo Testamento es un libro de tipos y que si no tenemos en cuenta esos tipos y no nos concentramos, no prestamos atención a esa enseñanza tipológica que hay en el Antiguo Testamento a través de eventos, personajes, ritos, objetos u oficios, y no descubrimos en esos eventos, personajes, ritos, objetos u oficios a Cristo, el Rey Eterno, su persona y su obra, no vamos a construir en nuestra mente la historia del Rey Eterno, no vamos a ver la unidad y continuidad de todo el Antiguo Testamento, no lo vamos a ver tan apasionante como es y nos vamos a perder de la dicha más grande que es amar a Cristo, conociéndolo desde el Antiguo Testamento. Muy bien, sea esta nuestra instrucción para el día de hoy. Por hoy terminamos. Dejaremos entonces la enseñanza de los tipos que hay dentro de los pactos para la próxima clase. Espero que hayan podido entenderlo y que de aquí en adelante su lectura del Antiguo Testamento sea enriquecida con un buen análisis tipológico. Nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en una próxima clase. Que Dios les bendiga.